Qué bueno tenerlos aquí. Agradecidos a Dios que estamos de vuelta a un año nuevo. Se siente como que estuvimos fuera un año entero, pero no. Solamente unos cuantos días. Le damos gracias a Dios porque tenemos el privilegio de poder empezar este año en la casa del Señor. Y en esta mañana les invito a que abran sus mentes, sus corazones y que podamos alabar al Cordero, pero también al que es Cordero, es el León, es el Todopoderoso, es el regalo de Dios para nosotros. Es todo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dedicarle este servicio a Él. Te damos gracias, Señor, por esta mañana y te damos gracias porque tú nos has traído aquí con el propósito de alabarte. Te damos gracias porque no tenemos muchas cosas que ofrecerte más que nuestro corazón, que nuestro ser, que todos nuestros pensamientos en esta mañana y nuestro corazón, un corazón que está dispuesto a alabarte y a bendecir tu nombre. Te suplicamos, Padre Santo, que tomes nuestro corazón y que lo uses para tu obra, Padre Celestial. Que podamos aprender aquí una palabra que podamos poner en práctica en nuestro diario y que podamos en esta mañana, Padre Celestial, salir de aquí listos para el mundo, Padre Celestial, para alcanzarlo para tu nombre. Gracias una vez más por traernos aquí y permítenos alabarte y glorificarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Soy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el León, León de Judá, Él tiene poder. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Dios fuerte, ¿quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor?
esta mañana empiece el año con una meta de conocer más a Cristo, de estar gozoso o gozosa conociendo que tú estás bajo su plan soberano. Rinde tu ser en esta mañana a Jesucristo. Si todavía no has entregado tu corazón completamente a Él, hazlo. No hay otra cosa que te pueda dar una garantía segura y eterna de estar en paz que tener a Cristo en tu corazón. Canta con nosotros en esta mañana y dile: hoy te rindo mi ser. Es mi deseo en esta mañana honrarte, adorarte sobre todas las cosas y sobre todas circunstancias. Canta con nosotros. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré con mis fuerzas, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré con todas mis fuerzas. Te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a decir todos juntos en esta mañana: yo viviré por ti. Si en esta mañana tú no estás seguro de si tú quieres vivir por Cristo, te invito a que cierres tus ojos en esta mañana y abras tu corazón, tu mente, para que Jesús te pueda hablar en esta mañana. Si no estás seguro, si no tienes la convicción de que Jesucristo está en tu corazón, cierra tus ojos en esta mañana y simplemente ora para que Él abra tus ojos. Pero si ya tienes la convicción de conocer a Cristo, en esta mañana esfuérzate y di: yo viviré por ti. No son sentimientos, no es porque la música está bonita, son decisiones que tomamos en nuestra vida como cristianos.
yo viviré por ti. Más allá de un sentimiento, de que nos sentimos cómodos, de que estamos contentos, es una decisión por Cristo. Voy a vivir por Cristo. Voy a hacer que mis acciones representen a Cristo. Voy a hacer que mis pensamientos sean conformes a los de Cristo. Yo viviré por ti. Yo voy a vivir por Cristo. Yo voy a enseñarle al mundo al Cristo a quien yo sirvo. Yo viviré por ti. Yo viviré. Yo viviré por ti. Última vez. Yo viviré. Yo viviré. Yo viviré por ti. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios hace su obra en mí. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios hace su obra en mí. Padre Santo, te suplicamos en esta mañana que la obra que ya tú has comenzado en cada uno de nosotros, las perfecciones, que podamos ser más como tú, Padre Santo, que podamos vivir por ti, que este año, Padre Celestial, que este año que tú nos has preparado desde el año pasado, con cada problema, cada circunstancia que hemos pasado, que este año estemos listos, Padre Celestial, para decir, he aquí, envíame a mí, que yo pueda vivir por ti, Padre Celestial, que yo pueda alabarte y glorificarte en cada cosa que haga, y que todos puedan verte a ti a través de mí. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Te suplicamos que tú seas con nuestro pastor ahora, que pongas palabra tuya en su boca, Padre Celestial. Te damos gracias por cada una de las personas que están aquí en esta mañana, porque conocemos que cada una de ellas fue traída aquí por ti. Gracias, Padre Celestial. Prepáranos para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Buenos días a todos, hermanos. Happy New Year a los que no he visto. De hecho, a la gran mayoría no lo veo desde el año pasado. Así que qué bueno es comenzar el año así de la mano de Dios. Sé que hay todavía hermanos de vacaciones. Algunos no están aquí por algunos imprevistos familiares, pero qué bueno es que ya un grupo de nuestra iglesia Alcance Miami esté reunido aquí en el año 2021. Comenzamos nuestro año en la casa del Señor. Y qué bueno es esto, siempre es una tremenda bendición. Y una vez más, cada vez que comienza un año, hacemos como una especie de borrón y cuenta nueva, sobre todo cuando ha pasado un año como este 2020, que la gente no quiere ni acordarse de él, por muchas razones, por supuesto. Quizás la mayor es esta pandemia que todavía nos azota. Uno dice, bueno, esperemos que este año sea diferente para bien. Y ojalá que se sea. Pero ¿qué sucede si este año no es tan bueno? Yo siempre veo los fines de año como una continuación de lo mismo, pero con una fecha diferente. ¿Por qué de lo mismo? Porque miren, déjenme decirles que el mundo sigue en pecado, las enfermedades siguen en pie, pero nosotros, la iglesia, tenemos la responsabilidad de ser la luz de este mundo, no importa el año que sea. Y es el enfoque que quiero dar en este año 2021 que recién comienza. Preocupémonos en nuestra relación con Dios, preocupémonos por ser la iglesia que Dios quiere que seamos.
y por el resto que nos baste la gracia. Como Pablo, en momentos tan difíciles que le pidió incluso al Señor, ¿qué cosa? Líbrame de esta enfermedad, que este aguijón en la carne que me tiene mal, que me molesta, que quizás me duele, no sé en realidad. Los eruditos no saben qué tenía Pablo. Algunos creen que tenía un problema en la vista, otros que literalmente tenía un aguijón en la carne. Lo cierto es que él tenía un padecimiento al que le pidió 3 veces a Dios y Dios le dijo, bástate mi gracia. En otras palabras, cuando creas que la cosa va mal, cuando creas que no hay solución para tu problema, recuerda la gracia de Dios. Y con eso nos va a bastar para estar felices y contentos y enfocados de una manera optimista en este año. Y nosotros queremos comenzar este año haciendo un énfasis en el evangelismo. Si somos la iglesia Alcance Miami, tenemos una gran comisión. ¿Y cuál es esta? Hacer discípulos a todas las naciones. Así de sencillo. Si usted tuviera que resumir en esencia qué es una iglesia, es un grupo de creyentes que predica la palabra de Dios. Miren, a veces tristemente olvidamos que esta es nuestra gran comisión y la convertimos en nuestra gran omisión. Le quitamos la C y la omitimos, así de sencillo. Un juego de palabras ahí en español, La gran omisión. Tristemente vamos a muchas iglesias donde cuando usted llega al departamento de evangelismo, ¿qué hacen el año? Algunas invitaciones. Eso no es evangelismo. ¿Qué estamos haciendo tú y yo para evangelizar este mundo? Para cumplir la gran comisión. Este mes vamos a estar haciendo un énfasis especial en la necesidad que tenemos como iglesia de ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Si tú eres un hijo de Dios, si has sido redimido por la sangre de Cristo, si formas parte no solo de la iglesia Alcance Miami, sino de la iglesia universal de Cristo, tienes una gran comisión: hacer discípulos donde quiera que estés. Y quiero comenzar el sermón de hoy leyendo literalmente el significado de una palabra que va a ser clave hoy, y la palabra es vergüenza. Dice el diccionario sobre la palabra vergüenza: sentimiento ocasionado por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Y una segunda acepción dice: timidez que una persona siente ante determinadas situaciones y que le impide hacer o decir una cosa. En esencia, todos sabemos lo que es vergüenza. De hecho, yo estoy seguro que alguna vez nos hemos sentido avergonzados por algo. Haga memoria de que en cierto momento te dio vergüenza decir o hacer algo. Quizás fuiste el único. Yo recuerdo que un día en un examen, yo veo que todo el mundo salió. Sabes que siempre, cuando estás en high school, sobre todo, empiezan a preguntar, bueno, ¿y qué pusiste en la pregunta 1? ¿Qué pusiste en la pregunta 2? Y de pronto dicen, ¿qué pusiste en la pregunta 5? Digo yo dije, patrón, pero hay pregunta 5. Yo nada más vi 4. Bueno, yo estuve tan atareado en las 4 primeras preguntas que no me dio tiempo de hacer ni en la quinta. Cuando yo oí aquello, yo dije, ay, mi madre, déjame ni hablar de esto. Déjame deshacerme de esto. Y veo que todo el mundo empieza a salir bien. Ay, yo puse eso mismo. Y cuando empiezo a hablar con los demás amigos, me había dado todo de contra que no había hecho la última pregunta. Las otras 4 me habían dado diferente. Dije, yo voy a decir que salí bien. O mejor ni digo nada, porque veo que todo el mundo, me dio vergüenza decir que había salido muy mal, como en efecto salí muy mal en ese examen. Me dio vergüenza enfrentar la realidad. Por eso fui tímido, dije quizás una mentirijilla o me callé la boca y no quise ahondar sobre el tema porque no me sentía bien, me daba vergüenza, me daba pena que la gente supiera que yo había suspendido el examen. Hay personas que se avergüenzan por su tamaño. ¿Los han conocido o no?
Tienen su complejo de que son pequeños. Otros no dicen la edad ni aunque los maten. Y si un día tuvieran que decir la edad en público, se avergüenzan. Algunos tristemente se avergüenzan por su raza. ¿Pasa o no? Sí. Lo cierto es que podemos avergonzarnos por muchísimas cosas. Y alguna vez lo hemos hecho. Nos ha pasado, somos humanos. Algo que nos da pena, algo que nos da timidez. No queremos que la gente se entera de algo. Y si pasa, si sucede que la gente se entera de esa situación, nos avergonzamos. Tristemente hay personas que se avergüenzan de sus padres por algún motivo. Quizás porque tienen un bajo nivel cultural y en cierto momento les da pena o no quisiera que la gente notara que sus padres, digamos, no saben leer o escribir o tienen un poco nivel de escolaridad, qué sé yo. Tristemente, el ser humano vive atado a sentimientos de vergüenza. Pero ahora voy a hacer una pregunta un poco más profunda. ¿Y será que alguna vez nosotros, los hijos de Dios, nos hemos avergonzado del Evangelio de Jesucristo? Piense. ¿Alguna vez has tenido miedo predicar el Evangelio? ¿Alguna vez has estado tímido a la hora de compartir tu fe? ¿Has callado? ¿Has hecho silencio en momentos que debiste presentar el mensaje de salvación? Pues bien, hoy vamos a estar hablando sobre este tema. De hecho, el mensaje se titula No me avergüenzo del Evangelio y está basado en uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Los invito a que busquen ahí el libro de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién escribió la epístola a los romanos? Por cierto, quizás el romano sea el libro de la densidad teológica más grande en la Biblia. Usted va a encontrar ahí temas bien candentes como la salvación, que tiene una profundidad teológica tremenda. Y Pablo escribe esta carta a los cristianos del imperio mundial de aquel entonces, de Roma. Es curioso que Pablo, a diferencia de otras cartas que él escribe, no había estado todavía en esa iglesia. ¿Qué les parece? Pablo quería viajar a Roma porque quería, en primer lugar, predicar el Evangelio él personalmente en la capital del mundo, del imperio. Quería además con su presencia edificar a los creyentes. Además, necesitaba ser alentado y apoyado en oración por los cristianos de esa gran ciudad. Y por último, él también iba a ir a recibir una ayuda monetaria que los cristianos de Roma parece querían darle, porque Pablo tenía un plan muy ambicioso de llevar el Evangelio hasta España. Parece que nunca sucedió, ¿lo sabían? Pero él quería eso, ese era uno de sus sueños, llegar hasta España, y los romanos podían ayudarlo económicamente. Lo cierto es que, a diferencia de varias epístolas que Pablo escribió, esta a los romanos, dirigida a los romanos, no tenía como propósito, curiosamente, corregir alguna doctrina falsa ni reprender actitudes pecaminosas de los cristianos. Si usted va al libro a los dos epístolas de los Corintios, lo que se encuentra ahí es ¿qué cosa? Recreación. Pablo teniendo que darle duro a los corintios porque el pecado daba al pecho, estaban cometiendo muchísimos errores, estaban acabando con la quinta y con los mangos los cristianos de Corintio. Y si usted busca otras epístolas igual, pero esta de Romanos tiene un matiz diferente. La comunidad cristiana de Roma gozaba, fíjense, a pesar de estar, qué paradójico esto, de estar en el centro
en la ciudad más cosmopolita del universo en aquel entonces, en el centro del imperio. Era una comunidad cristiana doctrinalmente sana, pero también tenía, por supuesto, sus necesidades. Y Pablo las refleja en esta carta. Me llama la atención de que en este tan enjundioso libro de Romanos, uno de los temas principales es precisamente el Evangelio de Jesucristo. Y este pasaje que acabamos de leer, Romanos 1, fíjense, en el primer capítulo ya Pablo está hablando de lo que es el Evangelio. Nos resume de manera directa y clara qué es el Evangelio. Y usted podrá decir, bueno, ¿y por qué Pablo tiene que hablar de que él no se avergonzaba del Evangelio? ¿Habría motivos para avergonzarse del Evangelio? Bueno, si tú y yo alguna vez nos hemos avergonzado 2000 años después que Pablo, yo me imagino que él también tendría sus motivos para sentir cierta vergüenza en algún momento a la hora de predicar el Evangelio. La tentación ha estado ahí siempre. Satanás ha estado atacando constantemente el Evangelio. La palabra Evangelio, ¿qué significa? ¿Qué significa? Buenas noticias. Y si hablamos del Evangelio de Jesucristo, estamos hablando de la buena noticia que Dios tiene para nosotros, que envió a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo de sus pecados, para, como vimos la semana pasada, restablecer la paz que habíamos perdido con Dios, que solo se logra a través de Jesucristo, depositando nuestra fe en Él. En sentido general, ese es el Evangelio. Y tiene que haber, por supuesto, arrepentimiento. Usted debe arrepentirse del pecado, depositar su fe en Cristo y podrá lograr la salvación. En esencia, ese es el Evangelio. Pero ¿por qué motivo habríamos de sentir vergüenza de predicar el Evangelio? ¿Por qué Pablo pudo haber tenido vergüenza de hacerlo en su momento? Hermanos, sencillamente porque al igual que hoy, en la época de Pablo, el Evangelio era rechazado por el mundo. Y a nadie le gusta ser rechazado. ¿Verdad que a nadie le gusta ser rechazado? Esos matrimonios hoy que se exhiben con tremenda solidez. Qué triste fue la primera vez que fuiste a enamorar a la que es tu esposa y te dijo que no. Lo que pasa es que la gente no dice eso porque le da vergüenza. ¿Verdad, Johnny? No, Johnny no fue el caso. No, nadie es el caso que ahora. Nadie. Todo el mundo lo aceptaron rápido. A mí me dijeron que no la primera vez. Por supuesto, fue una actuación de mi esposa. En el fondo yo sabía que era una actuación y le insistí. Y a los 2 días cayó rápido y dejamos. Pero me dijeron que no. Técnicamente me dijeron que no. Lo estoy reconociendo. Lo estoy reconociendo. Me dijo que no. Hasta que un día le dije, le miré a los ojos y le dije, aquí tengo a mi cuñada de testigo. ¿Por qué dilatas algo que va a ser real pronto? Y ahí mismo cayó rendida a mis pies. Ella después da otra versión para hacerse la dura y alarga los días. Eso fue como 3 meses después. 3 días fue después. ¿Qué 3 meses ni 3 meses? Bueno, lo cierto es que a nadie le gusta que lo rechacen. A nadie. Cuando usted llega a la escuela y usted quiere comenzar a ser amigos, comenzó los muchachos, por ejemplo, high school, una etapa difícil, y los muchachos necesitan ser aceptados. Si los rechazan, eso crea un trauma. Crea un problema. En el trabajo que nos pasa igual, nos gusta que nos acepte el círculo de amigos. En la iglesia pasa igual. Usted llega y aunque todos somos creyentes, nos gusta sentirnos como aceptados, no rechazados. Bueno, déjenme decirle que en el tiempo de Pablo eran tiempos muy difíciles. ¿Saben quién era el emperador de Roma en ese momento? Nerón. En el momento que Pablo escribe esta carta, que más o menos se cree que fue en el 56 después de Cristo, Nerón, el famoso que incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos en el año 64, ese malvado hombre era el emperador de Roma. Y Roma era la capital del mundo, vivía en una inmoralidad tremenda. Pero además es que tanto para romanos como para griegos, el evangelio lucía ridículo.
¿Cómo es posible que Dios vaya a revelarse al mundo a través de un carpintero que nació en una aldeucha de un paisucho, que nadie sabe ni dónde estaba, y que resulta ser que el mundo ni se enteró prácticamente porque no nació en Roma, la capital del imperio, si era tan importante? Pero además resulta ser que apenas tuvo 3 años de ministerio, los mismos judíos lo entregaron, sus mismos amigos lo traicionaron, las autoridades romanas lo condenaron y lo crucificaron. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Qué Dios tan ridículo? Y ese carpintero, dicen sus seguidores, que multiplicó panes y peces, dicen que caminó sobre las aguas, dicen que sanó enfermos, dicen que resucitó muertos, incluso dicen que él resucitó al 3er día. ¿Recuerdan que los judíos pagaron para que los soldados dijeran qué? Que los discípulos habían venido y qué? Y se habían llevado el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Qué Dios es ese? ¿Qué locura es esta de la que me están predicando de este Dios? Además, el 99.99 de los predicadores de esta nueva religión eran personas muy humildes, de poco nivel social y escolar, y despreciables ante la sociedad de aquella época. Pregunto, ¿tenía Pablo motivos para avergonzarse a la hora de predicar el evangelio o no? Pablo, quien escribió esto, sufrió en carne propia mucho rechazo en su vida por el evangelio. En Filipos fue encarcelado por predicar el evangelio. De Tesalónica, los fanáticos religiosos lo expulsaron por predicar el evangelio. Tuvo que escapar a escondidas de la ciudad de Berea al ser amenazado de muerte por predicar el evangelio. Los intelectuales se burlaron de él en el Areópago, ¿se acuerdan? En Atenas, en Grecia, cuando fue. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Fue juzgado como insensato en Corintio por predicar el evangelio. Pero además fue apedreado en Galacia por, ¿saben por qué? No por robar una panadería, ni por asaltar un banco, por predicar el evangelio. Sin embargo, ni las críticas, ni la ridiculización, ni la persecución física lograron que Pablo se avergonzara del evangelio que con tanta pasión y valor predicó hasta su muerte. Y es que Pablo tenía 2 razones específicas por las que él dejó bien claro en este pasaje que bajo ningún concepto podía avergonzarse del evangelio. Más allá de los problemas que había, más allá de las situaciones en contra del evangelio que se levantaban día a día y que él tenía que enfrentar. De hecho, Pablo, ¿sabe dónde murió? En Roma. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Pablo no se avergonzaba del evangelio por 2 razones que tú y yo tenemos que tener bien claras. Porque si a Pablo no le avergonzaron, tenía estos 2 motivos para no avergonzarse del evangelio. Déjame decirte, querido hermano que estás aquí, y me lo digo a mí mismo, son las mismas 2 razones por las que tú y yo hoy, en pleno año 2021, después de Cristo, no podemos bajo ningún concepto avergonzarnos del evangelio. Y la primera de esta razón es que el evangelio es poder de Dios para salvar. Escuche esto. A veces creemos que el evangelio es una historia que hacemos. Las personas creen que el evangelio es un discursito que le damos para ver si la gente empieza a ir a la iglesia, sobre todo para que empiecen a ofrendar y a dar dinero. Eso es lo que la gente maneja, para enriquecerse el pastor, para construir grandes templos, para hacer sus actividades y sus comidas, para que la gente caiga en el jamo de su ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que el mundo te vende como evangelio. Sin embargo, Pablo tenía bien claro que el evangelio es poder de Dios para salvar. Me llama la atención que Dios, en el uso de su soberana voluntad,
estableció salvar a los pecadores por medio de la locura del evangelio. Así le llama 1 Corintios 1:21. Pablo dice lo siguiente: porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El propio Pablo reconocía que cuando él predicaba, mucha gente, los que lo rechazaban, lo catalogaban de ¿qué? De loco. De loco. Increíble. Si tú crees que hoy se burlan de ti y te catalogan de loco por predicar el evangelio, esa arcaica historia de que Cristo resucitó, eso no está demostrado científicamente, muchacho. ¿Qué cuento tú me vas a meter a mí? Eso es una locura lo que tú me estás predicando. 2000 años atrás, a los cristianos también les criticaban de locos. Porque para aquel que no acepte el evangelio, es una locura. Pero la convicción de Pablo no descansaba en si ese mensaje lo iban a aceptar la gente o no, sino en que Dios es el autor de ese mensaje. ¿Se dan cuenta cómo cambia la perspectiva? Espérate un momento, tú podrás burlarte de lo que yo te voy a decir ahora, pero tú sabes quién dice esto. Dios, el creador del universo. Tu creador. El Dios todopoderoso en el que yo confío me está mandando a predicar su evangelio. Y aquí la palabra poder es clave. En el griego, esta palabra que se traduce como poder de Dios para salvar, en griego se pronuncia dunamis y significa poder, energía o fuerza. De hecho, la palabra que hoy conocemos como dinamita proviene de ahí. El poder de Dios como dinamita, explosivo, poderoso. Imagínense, cuando esta palabra poder se asocia a Dios, no estamos hablando de cualquier poder. Porque hemos dicho muchas veces que hay muchas personas en este mundo poderosas. Hemos dicho que los demonios tienen mucho poder. Hemos dicho que Satanás tiene muchísimo poder. Pero también recalcamos una vez más que quien único es todopoderoso, ¿quién es? Dios. Por lo tanto, cuando se habla de que el evangelio es poder de Dios, se está haciendo hincapié precisamente en el poder infinito de Dios plasmado en ese evangelio, plasmado en esas buenas noticias que tú y yo debemos llevar a todas las naciones. Y quiero preguntar, ¿qué no podrá lograr un Dios todopoderoso? ¿Dios lo puede todo o no? ¿Sí o no? Todo. Por eso debemos predicar el evangelio, porque es poder de Dios, porque en él está implícito el único poder que puede transformar el corazón de las personas. El propio Cristo dejó bien claro cuando entregó la gran comisión, que estaremos hablando de esto la semana que viene. En Mateo 28:18 lo siguiente: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una vida nueva. A veces nos esforzamos tanto cuando queremos predicarle a alguien específico y tratamos de buscar cuál es su background. Queremos ver qué le gusta, qué no le gusta, para crear una especie de ¿qué? De plan de predicación. Y esto está muy bueno. Pero mire, déjeme decirle algo. Los planes cambian de acuerdo a las personas y a las situaciones, pero el evangelio no cambia. Ojo con esto, el mensaje no puede cambiar. La estrategia puede cambiar, pero el mensaje no. Porque el día que el mensaje cambie ya dejaría de ser el evangelio de Cristo. Y por lo tanto, ahí no estaría nunca el poder sobrenatural de Dios actuando sobre el corazón de las personas en Cristo. Pablo tenía esta seguridad. El poder del evangelio
libera al hombre del pecado y del castigo eterno. Solo el Dios Todopoderoso puede hacer esto. El pecado nos aleja de Dios, esto lo hemos visto millones de veces. Y solo a través de Cristo podemos reconciliarnos con Él. Y Dios estableció que fuera por el evangelio que se diera a conocer esta noticia. Fíjense, no es una mera información, es una verdad, es una realidad. La palabra de Dios es viva y es eficaz y transforma el corazón de las personas. Mucha gente viene a donde estoy yo, y estoy seguro que les ha pasado a ustedes también, a decir lo siguiente: ay, pastor, ore por mí porque mi papá, qué duro es para el evangelio. Ya yo no sé cuántas veces le voy a predicar. Ya yo no sé qué estrategia hacer. Ya yo me di por vencido. Ya me cansé. Porque se burla, no me escucha, me pasa por alto. Es cierto que eso es muy frustrante y a todos nos pasa con familiares no creyentes. ¿Cierto o falso? A todos nos pasa, a todos. Personas que amamos muchísimo y sin embargo no aceptan a Cristo, aun cuando le demos buen testimonio, aun cuando han visto en sus vidas el poder de Dios en momentos determinados. Qué duro, qué triste. Pero ojo, no desmayemos, porque en primer lugar, el evangelio es poder de Dios para salvación de las personas que creen en Cristo. La fe es clave aquí. Y la fe en Jesucristo es el único medio que el hombre tiene para apropiarse de la salvación. De hecho, el pasaje más conocido de la Biblia, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Cristo cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es bueno que entendamos que la fe salvadora abarca todo el ser. Ojo con esto. Hay muchas personas que tienen fe en algo. Esa no es la fe salvadora. La fe en Jesucristo es una fe que involucra en primer lugar la mente. Y usted dirá, bueno, ¿por dónde viene este hombre? Ahora con una técnica psicológica aquí. No. Mire lo que dice la Biblia. Dice Romanos 14:17. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. En otras palabras, la mente, nuestra mente, la mente del creyente, de aquel que acepta a Cristo, entiende el evangelio y la verdad que Cristo plasma en ese evangelio. Tiene que entenderlo. Si no, ¿de qué se va a arrepentir? Si tú no entiendes que eres pecador, ¿de qué te vas a arrepentir? ¿Estamos ahí? Si tú no entiendes que el pecado te aleja de Dios, ¿para qué vas a acercarte a Dios? Si tú no entiendes, si tu mente no entiende que hay dos destinos eternos, no vas a poder decidir. Por lo tanto, la fe salvadora que implica aceptar este evangelio tiene que ver en primer lugar con la mente. En segundo lugar, con las emociones. Sí, aunque nosotros no predicamos un evangelio emocional, nuestras emociones tienen que estar involucradas en el evangelio. Así de sencillo. Miren lo que dice Romanos 6:17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. De todo corazón implica ¿qué cosa? Que los sentimientos del creyente están involucrados en su vida después que aceptaron el evangelio. Claro que nosotros no podemos basar nuestra fe solamente en las emociones, pero las emociones tienen que aceptar el evangelio de Jesucristo. La persona cristiana siente tristeza por el pecado, emociones o no, y a su vez siente gozo y gratitud. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Están involucradas las emociones o no? Nuestra mente, nuestras emociones y por último, nuestra voluntad. De nada nos vale saber qué es el evangelio. De nada nos vale sentir el evangelio si no obedecemos el evangelio. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
el verdadero creyente, aquel que practica una fe profesante, no se conforma con saber quién es Cristo. No se conforma con sentir a Cristo en su corazón. También le obedece. El pecador que acepta a Cristo somete su voluntad a Él y confía en Cristo como la única esperanza de salvación. Porque ¿saben una cosa? La fe genuina, la que solo da el evangelio de Cristo, produce una obediencia siempre auténtica. Cuando usted oye de aquellas personas que estuvieron años en la iglesia y se apartaron, ¿saben una cosa? Jamás aceptaron a Cristo. Estuvieron entre nosotros, pero no fueron de nosotros. Tristemente, sucede muchísimo. La famosa apostasía de la que se habla no es más que una limpieza en la iglesia. Personas que por años fueron hasta líderes, muchísimos fueron hasta pastores. Y en realidad, ¿qué? Judas Iscariote fue convertido y fue escogido por Cristo como uno de los 12. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Cuántas personas han traicionado a Cristo durante la historia? Es bueno destacar algo para terminar este primer punto. Y es que esta fe está al alcance de todos. Es universal. Por eso es poderosa. Porque no es para unos escogidos, es para todos. Dice que primeramente al judío y después al griego. Esta frase puede tender a confundir, pero es muy sencilla. En ningún momento está queriendo crear una especie de importancia primaria para los judíos. Simplemente Cristo vino, nació como israelita y a partir de ahí fue que ¿qué cosa? Divulgó este evangelio al resto de las naciones que ellos consideraban gentiles. De hecho, así se cumplió la promesa que Dios le había dado a Abraham en Génesis 22:11 cuando le dijo, en tu simiente, o sea, en un descendiente de él, en Jesucristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Una salvación universal, un evangelio universal, un mensaje universal para que seas judío o seas de cualquier otro país, gentil, tengas acceso a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, y es que Dios no hace acepción de personas. Todo ser humano, de cualquier país, de cualquier cultura, en cualquier momento, puede aceptar a Cristo como Salvador de su vida, a través del evangelio. Por tanto, ningún mensajero, ninguno de nosotros puede excluir a nadie del evangelio. A veces tomamos la equivocada decisión de decir a fulano no le predico, porque es una gente muy dura y una gente que se pasa, ¿verdad que no? A mí me ha pasado. Después he tenido que pedirle perdón al Señor. Señor, si el evangelio es para todo el mundo, ¿quién le predicará entonces a los drogadictos? ¿Quién le va a predicar a los pandilleros? Yo admiro muchísimo. Estuve en un evento internacional una vez en Dallas, hace muchos, muchos años. ¿Te acuerdas, Johnny? Johnny es de los pocos sobrevivientes que puede acordarse de aquello. Y me llamó la atención un pastor de jóvenes que se presentó. Él trabajaba con pandillas en la ciudad de San Diego. Y las historias de ese hombre eran escalofriantes. Yo salí impactado por todo lo que ese hombre hizo para poder llegarle a aquellos pandilleros que el 99% de las iglesias de San Diego no querían ni siquiera arrimarse por lo peligroso que era. Y ese hombre se puso en manos de Dios, joven, era pastor de jóvenes, y llegó a liderar a más de 3,000 jóvenes en su ministerio. Qué pasión por las almas. Hermanos, el evangelio es para todos, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, no importa que sea judío, no importa que sea griego. Miren, siendo Dios todopoderoso, Él podía perfectamente borrar a los hombres de la faz de la tierra, ¿sí o no? Podía hacerlo, pero en lugar de eso ha decidido
dar a la humanidad el evangelio de la salvación. ¿Sabes a través de quién? De su iglesia. Somos nosotros los encargados de predicar este evangelio. Y este evangelio está al alcance de todas las personas, de todas las naciones de la tierra que crean en Cristo como único Salvador y Señor de sus vidas. Pablo no se avergonzaba del evangelio en primer lugar porque era poder, porque es poder de Dios para salvación. El propio Dios está actuando con ese mensaje. Nosotros somos el mensajero, los mensajeros, pero lo que cambia el corazón es el mensaje. Por eso debemos insistir y no cambiar jamás el mensaje del evangelio de Jesucristo. Pero en segundo lugar, Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio porque es la revelación de la justicia de Dios. Y uno precisamente de los atributos de Dios es su justicia. Porque escuche esto, aun cuando a veces creemos que no lo es, Dios es perfectamente justo, lo que implica que Él es justo siempre. Cuando te vaya bien, Él es justo. Cuando te va mal, Dios sigue siendo justo. Dice el Salmo 25:8, bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Miren, cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos diciendo de que Dios siempre hace lo recto, lo justo, lo apropiado y lo consecuente con el resto de sus atributos. Recuerden que Dios tiene una serie de atributos que ninguno puede contradecirse uno a otro ni interponerse uno a otro. Tienen una armonía perfecta. Eso implica que cuando decimos que Dios es justo, significa que en Él no hay mal, ni mentira, ni parcialidad. Nunca. Y esa justicia intrínseca en Dios se revela a través del evangelio. Lo dice Pablo aquí en este pasaje que leímos. Esa justicia perfecta se revela a través de la predicación del evangelio. El término justicia implica dar a quien lo que merece o corresponde. Esto lo hemos visto muchas veces. Y si Dios es justo siempre, implica que cada cual recibe lo que se merece. Y por lo tanto, Dios es justo, pase lo que pase. Dice Romanos 2:6, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Ahí está la justicia divina. Este mundo es tan perverso que quiere cosechar salvación a través del pecado. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Mi esposa tiene un dicho que dice, dao y remangao. ¿Saben qué significa esto? Quieres lo que no te merece y más todavía. Resulta ser que el hombre se apartó de Dios voluntariamente. Está en pecado rebelándose contra Dios y aún así aspira a ser salvo. Aún así aspira a que Dios le bendiga. Así de infames y pecadores somos. Y esa cultura se ha generalizado en todo el mundo. Sin embargo, tenemos que entender que la justicia de Dios está muy relacionada con la santidad. De hecho, muchos eruditos dicen que una buena definición de justicia significa la santidad de Dios en acción. ¿Qué le parece? Dios es santo, aparte de ser justo. Eso implica, si es santo, que condena el pecado por siempre. Dios es perfecto. Santo implica apartado y la santidad de Dios es diferente a la nuestra. Tú y yo somos santos porque fuimos escogidos para servirle. Dios es santo porque es único, perfectamente puro y sin pecado. Y por lo tanto, su esencia, su naturaleza, lo obliga ¿a qué? A aplicar la justicia de tal manera que aquellos que sean pecadores sean condenados al infierno de fuego. Y eso es justo. Es la justicia de Dios. Sí, tenemos un gran problema que es el pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Pero el castigo a ese pecado es la muerte eterna. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Por lo tanto, Dios es justo al condenar al pecador. A usted le puede parecer muy fuerte, pero Dios está condenando a un pecador. Ah, pero qué malo es Dios. ¿Por qué creó un infierno? Hey, te está dando la solución.
Al infierno nacimos todo directo. ¿Por qué? Porque un día Adán y Eva pecaron. Y dice la Biblia que nosotros nacimos físicamente muertos en nuestros delitos y pecados. En otras palabras, nacemos físicamente muertos espiritualmente. Pero es que Dios nos está dando la solución. Y este mundo que quiere se goza tanto en el pecado que no quiere que la luz del evangelio los ilumine, porque sale a relucir entonces su pecado y son esclavos del pecado. Y humanamente les conviene seguir siendo esclavos del pecado porque según ellos creen tener ciertos beneficios, ojo, que solo lo tendrán mientras vivan en esta tierra. Lo tendrán entre comillas. Satanás te ofrece poder, te ofrece dinero, pero ¿cuánta gente esclavizada por Satanás es feliz? Nadie. Absolutamente nadie. Y para colmo, lo poco que te ofrece Satanás o lo mucho, aquí se queda el día que mueras. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que ha dado la solución al problema del hombre y esa solución es Jesucristo. El mismo pasaje que leímos, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice Romanos 5.1 que lo vimos la semana pasada y es clave en este sermón también. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí entra a colación la justificación. Cuando aceptamos a Cristo por fe, por medio de la predicación del Evangelio, gracias a que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, podemos entenderla, podemos tener fe en Cristo, depositar nuestra fe en Cristo. Somos justificados delante de Dios. En otras palabras, a pesar de ser pecadores y a pesar de merecer el castigo eterno, Dios por su gracia y recibiendo esa pequeña fe que depositamos en Él, nos declara justos delante de Él. En otras palabras, cancela nuestra deuda, nos declara sus amigos a pesar de habernos rebelado contra Él. A pesar de nuestros pecados, nos trata como si no fuéramos pecadores. Eso es justificación. Cristo pagó nuestra culpa tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo recibió el castigo que tú y yo debíamos haber recibido por nuestros pecados. Y de esta manera, la demanda de justicia de Dios, porque Dios, como es justo, demanda justicia, se cumplió en ¿quién? En Jesucristo. Cristo pagó por nuestros pecados. Gloria a Dios. Hermano, Dios no solo es justo cuando condena al impío que no quiere arrepentirse. Él también es justo cuando salva a pecadores que se han arrepentido y han depositado su fe única y exclusivamente en Jesucristo. Como dice este pasaje más adelante, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Una mejor traducción sería de fe en fe. En otras palabras, la justicia de Dios no se alcanza por obras, sino por la fe genuina en Jesucristo. Usted como creyente no deja de creer nunca en Jesucristo. Deposita esa fe de una vez y para siempre y esa fe sigue creciendo y sigue creciendo. A veces tenemos dudas, a veces tenemos problemas, a veces tenemos crisis en nuestra fe, pero esa fe se continúa constantemente porque es una fe eterna en Jesucristo. Por eso Pablo cita en este pasaje a Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Y es por medio de la fe que el hombre es justificado delante de Dios y no por sus obras. Ahí la palabra fe está precisamente para que la gente entienda que el ser humano por sus propias obras no puede ganarse el cielo. Solo por la fe en Jesucristo. Sí, hermanos, el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios, pues revela la forma en que el hombre puede ser justo y reconciliarse con Dios. Pablo tenía esto bien claro, por eso él no se avergonzaba del Evangelio. ¿Qué le parece? Pero ahora quiero hacerte una pregunta. Ya hemos visto por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Y retomo este interrogante que decimos al inicio. ¿Alguna vez nos hemos avergonzado del Evangelio de Cristo?
No quiero que sufras ni que te sientas mal. Pero recapacitamos. Y hay 3 maneras bien sencillas. Si hacemos memoria, nos daremos cuenta que tristemente nos hemos avergonzado muchas veces del Evangelio de Cristo. En primer lugar, cuando no compartimos ni predicamos el Evangelio. Tenemos que entender, hermano, que predicar el Evangelio es un mandamiento. Es nuestra comisión. No es una opción. No es un consejo. Si tú y yo no predicamos el Evangelio, ¿cómo los pecadores sin Cristo van a arrepentirse de sus pecados y van a poder heredar esa vida eterna que por gracia nos llevó a ti y a mí? El Evangelio es poder de Dios y revela la justicia de Dios, pero la iglesia de Cristo está llamada a predicar el Evangelio. Somos los heraldos del Evangelio, somos los predicadores del Evangelio, somos los mensajeros del Evangelio. En el famoso sermón del monte que estuvimos predicando semanas atrás, Cristo enseñó a sus discípulos que estamos llamados a ser la sal de la tierra y ¿qué más? Y la luz del mundo. Y aunque es importante, y ojo con esto, y oído, tener un buen testimonio que avale nuestra predicación, escuche bien, hay que predicar el Evangelio. Usted sabe que tristemente hay personas que se han escudado detrás de la famosa frase esta de que el mejor evangelio es tu conducta, aunque no digas nada, para precisamente no decir nada. ¿Me están entendiendo? Sí, indudablemente el testimonio tiene que acoplarse con lo que estás predicando. Tiene que avalar tu mensaje, el mensaje del evangelio, no el tuyo. Es el que estamos dando. Sí, debemos predicar el evangelio y tiene que haber un testimonio que lo apoye. Pero cuidado con no caer en la trampa de creer que con el testimonio basta. Tenemos que verbalmente presentar el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo estableció así. Así de sencillo. Por lo tanto, callar acerca de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros es una forma de avergonzarse del evangelio. ¿Verdad que las grandes historias de nuestras vidas no nos las callamos? Seamos sinceros. Piense lo más grande. Si algún día le salvó la vida a alguien en un accidente, yo estoy seguro que usted ha repetido esa historia 1000 veces. ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros. Mira que Michael ha hecho el cuento cuando se tiró en paracaídas cuando cumplió 40 años. Ha dado ya 18 versiones. Ahorita se tiró de la luna. ¿Por qué? Porque indudablemente es algo que lo marcó en su vida. Y en el fondo nosotros haciéndole preguntas y Michael ahí gozándose en todo lo que hizo. Por cierto, tremenda dosis de valor tuvo el hombre. Porque cualquiera no se tira un paracaídas. Vamos a darle honor a quien honor merece. Pero estoy hablando en serio. Eso es algo. Michael, ¿impactó tu vida o no eso? Michael se va a acordar de sus 40 años y más de sus 40, de ese lanzamiento en paracaídas, hasta que se muera. Y de una manera gozosa puede hablar de eso. Mucha gente no lo ha hecho. Unos quieren hacerlo y no pueden. Y otros quieren y tienen miedo. ¿Qué sé yo? Lo cierto es que nada supera lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Por lo tanto, callar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida es avergonzarnos del evangelio. En segundo lugar, tenemos que entender que como creyentes no solo tenemos la obligación, sino la necesidad de predicar las buenas nuevas. ¿Ustedes saben lo que Pablo decía? Ay de mí si no anunciara el evangelio. Hay una pasión inherente en el creyente que hace que quiera compartir lo que él está disfrutando. Estamos disfrutando algo único, el mayor de los premios en el mundo lo tenemos tú y yo. Y es precisamente la salvación de nuestra vida a través de Jesucristo. Por eso es que tenemos que entender, iglesia,
que tenemos que predicar el evangelio. No debemos, tenemos que predicar el evangelio. El profeta Amós dijo lo siguiente: si el león ruge, ¿quién no temerá? Pero si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? En otras palabras, tengo que profetizar lo que Dios me diga, aunque me cueste la vida. Pedro y Juan dijeron en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Se acuerdan cuando fueron amenazados por los líderes judíos? Y así los profetas, y así los grandes predicadores. Estos hombres, como Pablo, estaban dominados por la urgencia de dar a conocer el evangelio de salvación a los perdidos. Y quiero preguntar, ¿lo estamos nosotros también? ¿O callamos por miedo a ser rechazados? Pero además, otra manera que tenemos de avergonzarnos del evangelio es cuando tememos ofender a las personas con su predicación. Oh, esto se complica aquí. ¿Por qué digo esto? Porque sí, hermano, déjeme decir, y desde ya se lo estoy aclarando, el evangelio va a ofender. El evangelio va a ofender ¿a quién? Al pecador que se sienta aludido. Si usted no está ofendiendo, y fíjense, no tomen a mal esta palabra, no estoy condenando ni demeritando a nadie. Estoy proyectando la luz del evangelio en su propia cara, y si esa persona es sincera, se va a sentir identificado con lo que le estoy diciendo. Se va a dar cuenta que es un pecador. Pero si esa persona no quiere aceptar el evangelio, entonces se va a sentir ofendido. Y eso ha hecho que hoy por hoy, no solo desde el púlpito, sino en nuestra vida personal, tengamos mucho cuidado de ver qué palabras uso a la hora de predicar el evangelio, porque la gente se puede ofender. Usted sabe una cosa, la gente hoy se ofende de cualquier cosa. Si ahora yo soy japonés y alguien dice, mira el chino este, estoy discriminando racialmente. Han habido sanciones en las grandes ligas deportivas por esto. En países como el que provengo yo, la raza no tenía mucho problema. Si tú eres mulato, te decían mulato. Si eres rubio, te decían rubio. Fulanito es jabao. El negrito. Era de cariño. Cuidado que lo digas ahora aquí. ¿Te acusan de qué? De ser racista. Aunque no haya sido tu intención. Las feministas quieren que los términos terminen en A también. ¿Por qué un sillón? No, ¿por qué no se dice sillona? Me estaba meciendo en una sillona. ¿Por qué calendario? No. Calendaria. Usted sabe que las feministas han lanzado un calendario feminista. Enera, febrera, marza, abril. Esto es serio. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Este mundo se ofende muy fácil porque están entenebrecidos en sus pecados. Y sí, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. El evangelio no puede cambiar su esencia, porque precisamente el evangelio tiene que dejar bien claro que nosotros somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. Así de sencillo. Por eso Pedro dice que el evangelio es una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes ellos tropiezan en la palabra, para lo cual ya estaban destinados. Y Gálatas 5:11 dice, palabras de Pablo, y yo, hermanos, si aún predicara la circuncisión, hablando de los judíos, ¿por qué habría de padecer todavía persecución? En tal caso se habría quitado el tropiezo de la cruz. Sí. Cuando llamamos a los hombres al arrepentimiento, estamos directa o indirectamente denunciando su pecado. ¿Saben quién es el pastor John MacArthur? Es un pastor de línea dura, por llamarle de alguna manera. Algunos dicen que es fundamentalista, pero ¿saben una cosa? A mí me encanta escuchar su mensaje. Un hombre muy bíblico. Y aunque no comparto algunos de sus criterios, voy a leerles palabras textuales de él. John MacArthur ha dicho, nunca suavice el evangelio. Si la verdad ofende, entonces deje que ofenda.
La gente ha estado viviendo toda su vida ofendiendo a Dios. Deje que se ofendan por un momento. Y miren, es muy cierto que la tarea de evangelizar debe ser hecha con gracia, con misericordia, con amor. Pero eso no significa que para que la gente se ofenda debamos remover palabras de nuestra predicación como la cruz, el pecado, el arrepentimiento, el infierno. Pues todas ellas forman parte central del mensaje del evangelio. Cuidado cuando querramos quitar partes del mensaje para que la gente no se sienta ofendida. Eso es avergonzarse del evangelio. No estás transmitiendo el evangelio de Jesucristo. Y no es que lo hagas con mala gana, no es que lo hagas con odio. Cuidado, eso es pecado. Nosotros en ningún momento estamos maldiciendo a la persona que no se ha arrepentido. Al contrario, presentarles el mensaje claro y conciso del evangelio. ¿Saben qué cosa? Es un símbolo de misericordia hacia ti, porque le estás dando la verdad. ¿De qué les vale no ofenderse si están equivocados y morirán equivocados? A esa hora no habrá arrepentimiento en el infierno, tristemente. Dice Romanos 10:14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Claro, más claro, imposible. Cuando queremos suavizar el evangelio para no ofender, no solo estamos fallando en cumplir con nuestro deber, sino que estamos pecando de avergonzarnos del evangelio. Y por último, una tercera manera en la que muchas veces incluso inconscientemente nos avergonzamos del evangelio es cuando por el contrario queremos hacer el evangelio más atractivo. Y ahí cae toda esta onda del evangelio de la prosperidad. A veces nosotros decimos que esa gente está equivocada, que el evangelio de prosperidad es una falsa doctrina, como de hecho lo es. Pero muchas veces nosotros tiramos unas tácticas parecidas a la hora de predicar el evangelio. Sabemos que un hermano está necesitado económicamente. Y una de las maneras que tenemos para tirarle el anzuelo, ¿qué cosa es? Una estrategia es, hermano, tú vas a ver que Dios te va a bendecir y cuando aceptes a Cristo, tú vas a ver cómo el dinero aparece. Dios te va a proveer. Dios proveerá como proveyó. Y ahí empieza a ser la historia del Antiguo Testamento. Y tú tenías una tía de una vecina, de una amiga tuya, que se hizo millonaria y era homeless 2 días antes. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado. Porque nuestras estrategias nunca deben estar enfocadas en embellecer el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio no lo necesita. No lo necesita. ¿Qué podemos aportarle nosotros al mensaje de Dios? Nada. Si es poder de Dios, un Dios todopoderoso está ahí argumentando ese evangelio. ¿Qué vamos a aportar nosotros? Hay una realidad en esto. En el mundo vamos a encontrar aflicción. No podemos estar prometiendo lo que Cristo no prometió. Cristo jamás prometió para sus hijos prosperidad, salud total y popularidad. Busque un pasaje de la Biblia donde Cristo prometió eso. No existe. No existe. Más bien le dijo a los discípulos, ¿saben qué? Para ser discípulo mío hay que renunciar a padre, a madre, a familia, a dinero y a lo que sea. En el mundo van a encontrar aflicción. Sí, lo van a encontrar. Muchos sufrimientos van a venir. Y la fe de ustedes se va a probar como el oro por el fuego. Y van a venir muchas aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Yo estaré con ustedes. Yo también pasé aflicciones siendo Dios. Prediquemos el evangelio, es lo importante. No podemos presentar el evangelio como una vida sin problemas, sin dolor y llena de prosperidad terrenal. Porque eso es lo contrario a lo que Cristo predicó. Por lo tanto, querer presentar el evangelio como un mensaje más atractivo y enfocarlo en los beneficios terrenales no solo es pretender mejorarlo infructuosamente, sino también es avergonzarnos de él. Johnny, vayan pasando al frente los hermanos de la banda.
Matthew Henry, el gran comentarista puritano del siglo XVII, dijo lo siguiente: el evangelio de Cristo es uno, puro y simple, y no admite ni añadiduras ni sustracciones. Hermano, Pablo no se avergonzaba del evangelio porque él sabía que el evangelio es poder de Dios para salvación y porque además el evangelio revela la justicia perfecta de Dios. Todo lo que el hombre necesita saber sobre Dios está en el evangelio. Por lo tanto, si nosotros, al igual que Pablo, vamos a decir que no nos avergonzamos del evangelio, más nos vale predicar el evangelio tal y como está. Más nos vale tener pasión por predicar el evangelio. Porque usted sabe por qué tú y yo somos salvos hoy. Porque alguien nos predicó el evangelio un día. Tú y yo estamos en deuda. Y por mucho que prediquemos el evangelio, jamás pagaremos la deuda de Cristo en la cruz. El peso del sacrificio de Cristo, jamás tú y yo podremos pagarlo haciendo nada. Pero por amor a Él, que nos amó primero y dio su vida por nosotros, predicamos el evangelio. Y uno de los propósitos que Iglesia Alcance de Miami tiene este año es despertar la pasión del evangelio en nuestros corazones. Queremos como iglesia tener un plan de predicación del evangelio. Sencillo. Estaremos este mes exponiéndolo. Queremos hacer un énfasis especial este mes para comenzar el año dispuestos a predicar con pasión y valentía el evangelio de Jesucristo. Porque ¿sabes qué? Por eso es que tú y yo somos iglesia, para predicar el evangelio. Esa es la gran comisión. Resuma qué cosa es una iglesia: seguidores de Cristo que predican su evangelio. No importa quién sea el presidente, no importa si la pandemia sigue, hasta que Cristo venga por su iglesia, tú y yo como iglesia tenemos que predicar eficazmente el evangelio. Hagamos nuestra parte y dejemos que el Espíritu Santo sea quien transforme los corazones. Tú y yo solo somos simples mensajeros, pero seamos los mejores mensajeros. Recordando que nunca Dios nos ha dado motivo para que nos avergoncemos de su evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a los que creen en Él y porque a través del evangelio se revela la justicia divina al hombre. Oremos. Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos has hablado alto y claro a través de tu palabra, como siempre lo haces. Gracias porque nos has dado el privilegio de predicar tu evangelio. Ayúdanos a interiorizar esto. Ayúdanos a amarte de tal manera que prediquemos el evangelio con pasión. Que seamos capaces de sacrificarnos por ti de tal manera que no nos pese, que lo hagamos con gusto porque te amamos tanto que seríamos capaces incluso de dar nuestra vida por ti, como tú lo hiciste por nosotros, oh Dios. Ayúdanos a ser la iglesia que tú soñaste, la iglesia que pretendes que seamos. Ayúdanos a tener pasión, compasión y misericordia de aquellos que están muriendo ahora mismo sin Cristo en sus corazones. Ayúdanos a ser agradecidos y a entender que hoy estamos bajo tu gracia porque alguien nos predicó el evangelio. Tu evangelio todopoderoso. Ayuda a nuestra iglesia Alcance Miami a comenzar este año de una manera especial. Que nuestra relación con tu evangelio sea más estrecha, sea más apasionada, sea más personal, sea más potente, sea más vívida, Señor, en nuestra iglesia. Haz que todos los planes humanos que tenemos para agradarte jamás se contrapongan ni se avergüencen de tu evangelio. Ayúdanos a no agregar ni a quitar ni una sola letra de tu evangelio porque simplemente no lo necesitas. Ayúdanos a transmitir tu perfecto mensaje
para de esta manera ser los perfectos mensajeros. Y en nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Les suplicamos que así mismo se pongan en pie para terminar cantando esta canción y darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nosotros. Gracias, Cristo. Sobreabunda su amor, inundándome. Gracias, Cristo, libertador. Me salvaste, mi Redentor. Toma, Dios, mi vida, vasija de tu amor. A ti la dedico por ver tu reino, Dios. Gracias, Cristo, libertador. Me salvaste, mi Redentor. Gracias, Cristo, libertador. Me salvaste, mi Redentor. Agradecidos estamos, Padre Santo, por este tiempo. Te agradecemos, Padre Celestial, porque incluso si todo lo demás en nuestra vida este año ha ido mal, incluso si hemos pasado problemas y dificultades más allá de lo que nosotros imaginamos, tenemos la seguridad de que podemos agradecerte porque sabemos que tenemos vida eterna en ti. Tenemos el gozo de la salvación que es más poderoso y vale más que cualquier otra cosa que podamos tener en este mundo. Te damos gracias, Padre Celestial, por encontrarnos hoy en tu presencia. Te damos gracias, Padre Celestial, por traernos aquí. Oramos en tu nombre. Amén. Cantamos con todas nuestras fuerzas. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, en mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, te amo.
Gracias, Cristo, libertador, me salvaste, mi Redentor. Gracias, Cristo, libertador, me salvaste, mi Redentor. Gracias, Señor. Gracias por haber estado con nosotros, sintonizándonos a través de las redes sociales. Recuerden que cada viernes tenemos culto de oración a las 8:30 de la noche. Simultáneamente los jóvenes también se reúnen para tener su programa de jóvenes. Así que aproveche esta gran oportunidad donde toda la familia tiene un espacio entre nosotros. Los domingos, 10 de la mañana, 12 del mediodía, tenemos nuestro culto de adoración. Ahí predicamos, la banda toca en vivo, adoramos al Señor. Y recuerde reservar, es importante reservar. ¿Dónde puede reservar? En nuestro sitio web alcancemiami.com. Ahí también puede ofrendar electrónicamente si así lo desea. Si necesita comunicarse con nosotros, llamarnos para alguna sugerencia, para poner algún motivo de oración en nuestra lista, puede llamarnos al teléfono 305-857-5477 y comunicarse vía email a alcancemiami@gmail.com. Ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes y le invitamos a que cada domingo nos sintonice. Estamos aquí para alabar y glorificar el nombre de Dios. Dios le bendiga ahora y siempre. Somos Iglesia Alcance Miami.